Ooh, ooh, ooh. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul, and don't forget his benefits. He forgives all your iniquity, and he heals all your disease. He satisfies your life with good and crowns you with steadfast love. He crowns you with steadfast love. Full of mercy, compassionate, slow to anger, and rich in love. He does not treat us as our sins deserve. Bless his holy name. He forgives all your iniquity, and he heals all your disease. He satisfies your life with good and crowns you with steadfast love. He crowns you with steadfast love. How great is his faithful love. How great is his faithful love. As far as the east is away from the west, he's removed all our sin from us. How great is his faithful love. How great is his faithful love. As far as the east is away from the west, he's removed all our sin from us. He remembers we're only dust. He forgives all your iniquity, and he heals all your disease. He satisfies your life with good and crowns you with steadfast love. Yeah, he crowns you with steadfast love. Ooh, yeah. Whoa. How great is his faithful love. Oh, how great is his faithful love. As far as the east is away from the west, he's removed all our sin from us. Shabbat Shalom a todos los hermanos, un saludo fraternal. Estamos en cierre de Shabbat ya para continuar con la parashá que toca esta semana, la parashá Vayikra, parashá número 24 de 54. Iniciamos un libro hoy, el día de hoy, este Shabbat iniciamos el libro de Vayikra, un libro que tiene 10 parashot. Vamos a hacer un pequeño bosquejo sobre ellas. Y pero en específico, esta parashá va desde el versículo 1, desde el capítulo 1 obviamente, hasta el 6-7. Los que tienen Biblias tradicionales en español, y algunas que están en hebreo hasta el 5:26. Hay una pequeña diferencia allí. Vayikra y él llamó. Así que bueno, vamos a empezar con esta porción. Es una porción un poquito extensa. Obviamente voy a pasar algunos puntos por alto, ¿no? Muy someramente.
intentaremos dejar básicamente el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje básico de esta porción, lo que sea de más utilidad. Así que Baruch Hashem, entonces vamos a iniciar con esta porción. Y como vemos acá, el contexto de la porción Vayikra, ya que estamos iniciando un libro, ya que estamos empezando este nuevo libro, me tomé un poquito, voy a tomarme unos 5 minutillos para hacer esta pequeña introducción, porque considero de que es de importancia, ¿no? Bueno, el libro de Vayikra, Levítico, es un libro que tiene 27 capítulos, aproximadamente 859 versículos. La autoría se la atribuye a Moshe y es un libro que es escrito, o muchos coinciden que fue escrito en el desierto, aproximadamente en el año de lo que fue la salida de Egipto, los años 1450 aproximadamente, antes de la era común, antes de Mashiach. Y fue escrito básicamente dirigido al pueblo de Israel, en específico a los sacerdotes levitas. Aunque vamos a traer aquí el contexto del libro, porque tenemos que recordar varias cosas que son muy importantes, ¿no? Con referencia a lo que es el sacerdocio. Como lo dice allí en el versículo número 6 y 7 de Éxodo 19, y vosotros me seréis por reino, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Hashem había ordenado. ¿Por qué traigo esto acá? La razón es la siguiente: porque el propósito del Eterno en principio era hacer un reino de reyes y sacerdotes para toda la tierra. Ese siempre ha sido el propósito de Hashem. Y tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que Hashem quería que cada uno en sus casas, cada uno de los clanes, de las familias, el primogénito de cada familia fuera el sacerdote de su casa, debido a lo que ya conocemos como la transgresión, ¿no? Con el becerro de oro y el rompimiento del pacto, Hashem toma al pueblo levita como su preciado tesoro, ¿no? Como su intercesor entre él y su pueblo. Así que, pero a pesar de que esto ocurre en ese momento, el propósito de Hashem se mantiene, ¿no? De hacer un reino de sacerdotes para toda la tierra. Esto quiero aclarar, ¿no? Que a pesar de que existe un pueblo escogido, este pueblo escogido no es para excluir al resto de los pueblos. Y esto tiene que estar muy claro en nuestras mentes, porque lamentablemente en el mundo se ha muy mal interpretado esto de que Dios escoge a Israel y lo han tomado como que a la vez que escoge a Israel ha excluido al resto de los pueblos, y no es así. Como lo dice aquí muy claramente, es para que fuera un reino de sacerdotes. ¿Para quién? Para toda la tierra, para todos los pueblos. Absolutamente todos. Ese es el propósito, ¿no? Y que vieran allí en Israel un modelo a seguir las demás naciones. Así nos lo explica la Torá. Lamentablemente esto ha sido muy mal entendido, inclusive religiosamente hablando, y ha traído muchos problemas. En Levíticos 19, fijaos, porque aquí en este libro también aparece lo que han llamado el segundo y gran mandamiento, ¿no? El segundo y gran mandamiento, el de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues está aquí en el libro de Levíticos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Hashem. Así que aquí también, si este libro en realidad es muy importante,
Y hay muchas referencias de otros libros a Levíticos, ¿no? Eh, Recordarán, por ejemplo, eh, aquella frase de Pedro, ahí en la primera epístola de Pedro del 1.15, cuando dice, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto aparece en el libro de Levíticos, Vallicrá, y el apóstol hace referencia a este importante versículo, ¿no? También vemos santificados, pues sed santos porque yo, Hashem, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, Hashem, que os santifico, allí en Levíticos 20:17. Y estos son, básicamente son versículos claves, ¿no? de lo que es todo el libro. Y es importante que nosotros tomemos esto en cuenta a la hora de ir analizando la escritura, a la hora de ir analizando cada parte de este libro. La primera o la idea principal del libro es la santidad. Cabe destacar la obediencia, la consagración. Podemos ver en él el proceso de redención, o parte de esa obra magnífica que hizo nuestro don Yeshua HaMashiach. Ahí tenemos, si se puede decir, los inicios, ¿no? De cómo Dios fue revelando progresivamente el proceso de redención y por supuesto de salvación. La vida, se puede ver la vida diaria del pueblo. Eso lo vemos a partir del capítulo 11 al 22. Y vamos a ver lo que son las citas del Eterno, lo que llaman las festividades, el año Shemitah y el jubileo, es decir, el año sabático, y el Yobel, ¿no? El jubileo, que son los capítulos 24 y 25, y finalmente cierra con promesas y advertencias. Yo creo que toda la escritura, en todas partes siempre encontramos advertencias de parte del Eterno a su pueblo. Así que esto no debería ser nada nuevo para nosotros en realidad, pero vamos a ir avanzando, ¿no? en este libro. Como les dije, son 10 porciones, 10 parashot, y cada una de ellas, quizás algunas un poco difíciles de comprender, como decían los apóstoles, a veces cuando Pablo explicaba algunas cosas que no eran tan sencillas de comprender, pero que es un libro que es de base, ¿no? Es de base. Se habla de que existen aproximadamente más de 15 referencias en lo que es el Nuevo Testamento que apunta hacia el libro de Levítico. El bosquejo, ahora sí vamos a la porción Vallicrá, y él llamó y él convocó, algunos lo traducen así. Vallicrá significa básicamente eso, de esa manera se traduce. Nosotros lo conocemos por Levíticos a raíz de el griego legitikon, que básicamente significa acerca de los levitas. Fijaos que a veces he comentado que nosotros cuando leemos traducciones, a veces me atrevería a decir que más que traducciones, estamos leyendo son interpretaciones, ¿no? Entonces, fijaos que el nombre de por sí, tiene algo implícito, que es que el traductor o la traducción que hicieron al griego ya de una vez inculcaron allí que que este libro trata acerca de los levitas, lo cual quizás no es tan certero, en el sentido que es mucho más que eso. Es como comentaba una vez, o sea, es acerca de los levitas porque los levitas fueron escogidos después de la transgresión, mas este libro originalmente, o gran parte de él, obviamente a raíz de la transgresión habrán surgido algunos detalles que no estaban en los planes. Obviamente Hashem quería o quiere que todo su pueblo le sea fiel en todo momento,
Pero bueno, la naturaleza humana y pecaminosa siempre busca darle la vuelta a las cosas. Y bueno, parte de ello es que, bueno, se ha inculcado que esto trata es acerca de los levitas, pero como venía comentando, es mucho más que eso. Eh, de hecho, eh, así, asunto de los levitas aparece en la Vulgata latina cuando se refiere a Levíticos, y dentro del mismo pueblo judío, dentro del judaísmo, también se le llama el Torat Kohanim, es decir, las instrucciones de los sacerdotes. Así que estos son quizás algunos detalles acerca del nombre del libro. En él se distinguen básicamente en esta porción lo que son básicamente las ofrendas, ¿no? Lo que en hebreo hemos conocido como korbanot en plural y korban en singular. Eh, Tenemos básicamente 5 tipos de ofrendas por generalizar. Algunos ahí ven la ofrenda número 4, que es la del pecado y las expiatorias de Hatat y Asham. Inclusive he visto comentarios que hay gente como que las une como que si fueran la misma. Bueno, entre gustos y colores a veces hay cosas que ponen de más, otras de menos. Lo importante es que nos llevemos el concepto, ¿no? La raíz de por qué el Eterno nos trae todo esto, ¿no? Los holocaustos, para empezar, en hebreo olá, lo escribí allí como se pronuncia. Las ofrendas u oblación, pues, que en este caso es la minja, aunque la minja es un término que es muy amplio, ¿no? Es utilizado ampliamente. Las ofrendas de paz, los que es el shelamín, las ofrendas por el pecado, el hatat, y las expiatorias, el asham. Ahí están los capítulos, entre los cuales van las secciones, cada uno de ellas. Está la Haftará en Isaías 43, del versículo 21 hasta el 44-23. Esa es la lectura de cierre. Y lo que es en el Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento, tenemos a lo que es Romanos capítulo 8, también tenemos a Hebreos capítulo 10 y Hebreos capítulo 13, aunque considero que prácticamente todo el libro de Hebreos tiene que ir de la mano con el libro de Vayikra. ¿Por qué? El libro de Hebreos es escrito, como lo dice su nombre, a hebreos, a personas que ya tenían que haber superado la leche espiritual, pero que bueno, lamentablemente se les exhortó porque siendo hebreos tenían que comer vianda, ¿no? Y ya todavía no estaban a la altura de comer vianda, ¿no? Entonces, pero fue básicamente escrito a hebreos. Así que ese es más que todo el bosquejo del libro. Voy a seguir. En cuanto a los puntos naturales y puntos espirituales, puntos clave, vamos a ver aquí que hay ciertamente ofrendas ceremoniales y las llamé en este caso temporales. Temporales, ¿por qué? Porque, como vamos a hablar un poquito más adelante, esto tenía su tiempo señalado, ¿no? Mientras que desde el punto de vista espiritual, tenemos es una ofrenda ceremonial perpetua, ¿no? En cuanto a los naturales, también tenemos una cobertura del pecado, la famosa palabra hebrea kafar, que es tapar. Y por el otro lado tenemos lo que es la remisión del pecado, ¿no? Ser redimidos del pecado. Tenemos desde el punto de vista natural la observación del camino a la redención, y eso lo podemos ver básicamente en todo lo que es el proceso de redención como tal y en la misma ofrenda en sí misma. Y esto nos tiene que llevar a la internalización del proceso de redención. ¿Por qué comento esto? ¿No? Porque es cuando nosotros internalizamos, ¿no?, lo que nuestro Adón ha hecho por nosotros, que nosotros empezamos a valorar, ¿no?,
todo lo que Dios ha traído a nuestras vidas, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho para que la humanidad le siga, le busque. Así que estos son los puntos sobre la cual vamos a básicamente a girar. Eh, Aquí tengo el desarrollo de Vallicrá, y el desarrollo de Vallicrá va a girar en torno a, ahí dice Levíticos 13, pero no es Levíticos 13, me disculpan, es Hebreos 13:10. Y fijaos lo que dice aquí. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también nuestro Señor, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, traigo esto porque el libro de Hebreos, como dije, es un libro que nos da mucho apoyo en cuanto a la comprensión de Levíticos. El libro de Hebreos habla básicamente de el sacerdocio, ¿no? Tenemos que entender eso, que el sacerdocio levita es el epicentro, ¿no?, del libro de Hebreos, y sobre todo la figura del sumo sacerdote en comparación con nuestro sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Y el libro de Hebreos nos proyecta a nuestro don Yeshua como nuestro sumo sacerdote y como una orden superior, una orden celestial, comparado con la orden terrenal, que es la orden arónica. Recordarán cuando Yeshua dijo que, bueno, entre los nacidos de mujer no había uno mayor que Juan el Bautista, pero del reino de los cielos el menor resulta que es mayor que él. Bueno, básicamente la orden arónica o la orden levita fue una orden temporal y provisional. El proceso de salvación, Dios no iba a dejar a su pueblo a la deriva hasta que pasaran 1500 años, hasta que viniera Yeshua. Obviamente eso no lo iba a hacer. Entonces entrega un sacerdocio temporal para que cubra y para que haga una ardua labor, cabe destacar. Y hago énfasis en esto porque a veces subestimamos un poco la labor que han hecho los antiguos, y lamentablemente esto muchas veces ha traído tristeza, ¿no? A veces escuchar cosas como esa. Pero la ardua labor que han hecho muchas personas, muchos siervos del Eterno en el antepasado, para que nuestro don Yeshua HaMashiach pudiera venir, ¿no? Como es la promesa hecha a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pues la simiente tuvo que sobrevivir a todos los ataques del enemigo. Muchos dieron sus vidas, muchos tomaron en poco sus vidas por la causa del Eterno, para que hoy pudiéramos tener salvación todos, tanto ellos como nosotros, a través de los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque el mérito es retroactivo, es para todos, absolutamente todos. Los profetas hablaban de que, por ejemplo, el profeta Isaías decía que él llevó nuestras iniquidades, ¿no? Y todos indagaban para cuándo sería esto. Entonces, claramente vemos que todos anhelaban, ¿no?, ese momento cuando vendría nuestro don Yeshua HaMashiach y haría todo el proceso, ¿no? Consumado es, como dijo, todo ese proceso de expiación para lograrnos dar las arras que es la promesa, ¿no?, para el día para cuando él vuelva. Así que
eh, tenemos promesas y tenemos compromiso junto con el Señor. Hebreos 13:11 sigue diciendo, sí pues, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿por qué necesidad habría aún de que se levante o se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec? Y que no fuese llamado según la orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley, de instrucción. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moshe, tocante al sacerdocio. Es importante darnos cuenta de esto, ¿no? Como lo dice la Escritura, el sacerdocio levítico fue un sacerdocio temporal. La función original o el propósito original del Eterno que tenía el Eterno era que todos, cada uno en sus casas, los primogénitos, fueran sacerdotes de sus hogares, de sus casas, y no específicamente un pueblo. Precisamente este propósito es el que trae nuestro Adón Yeshua HaMashiach cuando viene y hace ese llamamiento, ¿no? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. En ese discipulado se sobreentiende, ¿no? Que será salvo el dueño de la casa, o sea, la cabeza de casa del hogar y su casa, porque se sobreentiende que le van a seguir. Cuestión que hoy en día difícilmente a veces esto ocurre, ¿no? O puede ocurrir. Pero en el sentido, ¿no? En el complemento, bajo la honra y el respeto que debe existir en un lugar hacia la cabeza, esto tendría que ser así. Entonces, obviamente el sacerdocio levita preparó el camino para cuando viniera nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach. Igual como lo hizo Juan el Bautista cuando estuvo preparándole el camino a Yeshua, ¿no? Cuando bautizaba en agua y decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Decía claramente, preparad el camino del Señor, ¿no? Decía el profeta Malaquías, aquel que prepara el camino del Señor. Pues precisamente este sacerdocio estuvo preparando, ¿no? Preparando la entrada, ¿no? Triunfal de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ahora, obviamente tenía una ardua labor porque ellos tenían que sacrificar el cordero. Porque la misma Torah dice que básicamente aquel que había pecado en el pueblo de Israel era el encargado de llevar el corbán, ¿no? En este caso, iniciando por el hatat, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso, la ofrenda de pecado. Y él tenía que después allí en la entrada de la puerta, allí degollarlo y entregarlo a los sacerdotes. Y básicamente los sacerdotes eran quien dispondrían de él hasta llevarlo al altar, ¿no? Y que se fuera consumado allí en el altar del holocausto. Obviamente, hoy en día sabemos que nuestro cordero, aquel cordero que quita el pecado del mundo, es nuestro don Yeshua HaMashiach. Y obviamente es algo bastante quizás difícil de entender que los que estaban autorizados para sacrificar el cordero, vamos a decirlo de esta manera, es el sacerdocio levita. Por lo tanto, esto proyectaba obligatoriamente de que nuestro sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, fuera entregado primero en manos de ellos y del propio pueblo de Israel para que lo acusaran y pudieran colocar sobre él todo lo que ellos tenían por dentro, porque básicamente muchos de ellos, no todos obviamente, pero muchos de ellos mostraron cierto rencor, cierto rechazo
rechazado, ¿no? Como dijo el profeta. Y él fue llevado, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero, como dijo el profeta. Y fue entregado, obviamente, en manos de los levitas, aunque este sacerdocio levita de esa época ya era básicamente ilegítimo, cabe destacar, porque realmente el último sumo sacerdote de la orden levita, hijo de Zacarías, era Juan el Bautista. Ese sí era legítimo como tal, pero bueno, tuvo que irse al desierto debido a toda la corrupción que había en el templo y por muchas cosas más. Entonces, por supuesto que fue una ardua labor que tenía el sacerdocio levita de ese momento, levitas entre comillas, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Eh, Versículo 22 sigue diciendo de ese mismo capítulo 13, por lo tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que es claro, ¿no? Aquí ya en el capítulo 13 ya el libro de Hebreos se va abriendo al entendimiento y nos está mostrando que habla del sacerdocio como tal, de que hay un mejor sacerdocio, un sacerdocio que viene directamente del cielo y que es superior a cualquier sacerdocio terrenal. Por eso aquí en la carta de los Hebreos se habla mucho de mirar las cosas celestiales, ¿no? Porque básicamente todo está apuntando hacia arriba, ¿no? Aunque nosotros en la tierra tenemos quizás imágenes o figuras de lo que Hashem sí permitió que no hiciéramos imágenes, como es su Mishkan, es decir, su templo, su tabernáculo y algunas cosillas que van dentro de él. Eso fue lo único que Hashem permitió que se hiciera imagen el pueblo de Israel, se la mostró a Moshe. Pero del resto tenemos que estar siempre allí mirando las cosas celestiales. Esto no quita obligatoriamente que las cosas celestiales sustituyen a promesas que han sido hechas a nivel terrenal, porque toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía. Es decir, que profecías que no se han cumplido terrenalmente hablando tendrán que cumplirse antes de que lo celestial o lo superior venga. Ninguna palabra que sale de la boca del Eterno volverá a él vacía. Así que hay todavía muchas promesas, inclusive a nivel terrenal, que deben cumplirse, ¿no? Aquí, para entrar un poco directamente en el tema de Vayikra, he hecho una tabla, bueno, que ya la tenía hecha básicamente, pero es una tabla resumen de cada uno de los korbanot, ¿no? Cada korban, en este caso ya como habíamos hablado al principio, tenemos el holocausto, que es el olá en hebreo, y aquí está quizás a manera de quizás estructurarlo un poco mejor y que sea quizás un poco más visible a todos. En esta tabla se puede ver básicamente cómo por estructurado, cómo podemos diferenciar un caso del otro. En el caso del holocausto, había un holocausto de ganado, de corderos o cabras, y de aves, tórtolas o pichones. Entonces aquí básicamente, si nos damos cuenta, ninguno podía quedarse sin entregar un holocausto a Hashem, sea pobre o sea rico. Aquí no hay exclusión alguna de nadie. Dios no hace acepción de personas, eso lo tenemos claro. Así que nadie podía quedarse sin que, idealmente es que nadie tuviera la necesidad de llevar un holocausto al Eterno, a excepción
de los que son obligatorios, porque habían ofrendas que eran obligatorias, que tenían que ver con el Sabbat, o que tienen que ver con el Sabbat, porque después vamos a hablar un poco sobre ello. Ofrendas que tienen que ver con los Rosh Hodesh, pues lo que son las lunas nuevas, el inicio, la cabeza de mes, el inicio de mes. Otros que tienen que ver con las festividades o las citas. Había una gran cantidad de ofrendas que eran obligatorias, pero habían otras que eran por transgresión. Idealmente lo que Hashem anhelaba o anhela, porque el propósito sigue siendo el mismo, es que su pueblo no peque, ¿no? En este caso, o en la antigüedad, cada uno cuando pecaba llevaba un tipo de ofrenda como el hatat, la ofrenda de pecado o la expiación, y llevaba también un holocausto, un olá, que es lo que estamos aquí, que es por la reconciliación, y posteriormente que pagaba el pecado o estaba a cuentas por el pecado, y después que llegaba y se ponía a cuentas con el Eterno, es decir, se reconciliaba, es decir, primero pagaba el precio del pecado, luego se reconciliaba y por último podía llevar lo que era una ofrenda, un shelamín, que es una ofrenda de paz, una ofrenda de shalom. Obviamente después que estás a cuenta con el Eterno, te reconcilias y posteriormente es que puedes sentarte con Él en comunión con el Eterno. Y yo creo que lo principal que debemos entender al día de hoy en esta porción de Vayikra, más allá de que vamos a ver los tipos de ofrendas, los korbanot, es que hay un proceso para todo, ¿no? Hay un orden, Dios es un Dios de orden y es sano para nosotros seguir el orden que Dios ha establecido para tener una sana emuná. ¿Y por qué digo sana emuná? Me dirán, ¿será que hay emunás que no son sanas? Bueno, no sé, primero no sé si llamarla emuná, pero para aquellos que piensen que es una emuná, entonces sí, hay veces que hay emunás que no son sanas porque hay mucho desorden de muchas cosas y muchas cosas se mezclan y al final terminan haciéndose cosas que no se deben, ¿no? Entonces, nosotros cuando mantenemos el orden de las cosas como Dios las ha establecido, entonces aprendemos lo que son los conceptos básicos. Es como cuando estamos cocinando, que hacemos una receta de cocina y todo lleva un orden. ¿Para qué? Para que el producto final sea óptimo, ¿no? Para que exista de verdad se puede decir, sea de agrado a quien, a los que lo preparan y a los que lo comen, ¿no? Obviamente. De la misma manera, Hashem ha establecido órdenes en cada una de las áreas y es sano para nosotros seguir ese orden. Entonces, aquí básicamente todos tenían la oportunidad de, en este caso un holocausto, reconciliarse con el Eterno. El que tenía de repente más ganado podía traer un ganado de la vacada, otros que tenían quizás corderos y cabras, entonces podía traerlo también. Inclusive el más pobre, aquel inclusive que se ha endeudado y que se ha hecho esclavo de su amo en la esclavitud hebrea y que quizás está endeudado y no tiene nada, podía también llevar una tórtola, llevar pichones. En realidad aquí ya en principio, desde el inicio, al ver esto, nos podemos dar cuenta que Hashem lo que quería es que su pueblo se reconciliara con él, sea de una manera u otra. Ese en realidad es el propósito. El propósito en sí no es, mira, es que sea un ganado, que sea un cordero. Obviamente todos estos animales son animales que tienen unas características muy específicas, como ya lo sabemos.
Pero el propósito en sí es que todos accedan a la reconciliación, todos los que están en el pueblo como tal, los que pertenecen a su pueblo, y aquellos que han sido injertados, porque este concepto no es que sea de ahora, este concepto viene desde que salió el pueblo de Egipto. Ellos fueron injertados en el pueblo de Israel. Entonces, todos los que han sido injertados, que viven como en casa, también sean partícipes de ellos, que tengan un mismo Dios, que tengan un Salvador, un Redentor. Características: era un macho, tenía que ser macho sin defecto, y se entregaba allí en la entrada de la tienda de reunión. Un macho sin defecto. No se puede entregar al Eterno cosas que tengan defecto, animales que tengan defecto o cualquier cosa que vaya a ofrendar que sea con defecto. Eso debería ser impensable para cualquiera de nosotros. El oferente, en este caso el que lo traía, apoyaba sus manos sobre la cabeza de la víctima y la degollaba, y después se lo entregaba a los sacerdotes, y los sacerdotes la partía en trozos, o sea, picaba el animal en trozos, y ya los disponía para ser quemados en el altar del holocausto. Esto lo hacía tanto con el ganado como con los corderos y las cabras. En el caso del ave, como es mucho más pequeña, solamente se llevaba el animal, ¿no? Y bueno, no da muchos detalles, sin embargo hay otras partes que hablan un poquito más de detalles sobre ello, de cómo hacían, cómo la partían y todo esto. El sacerdote, en cuanto al sacerdote, preparaban el animal, el fuego y la leña. Esto nos dice claramente que si nuestro sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, a la vez ha sido el cordero que quita pecado del mundo, obviamente, los sacerdotes, o sea, los levitas que de la época tenían que prepararlo, ¿no? Preparar el escenario para que Yeshua fuera entregado, y precisamente eso fue lo que ocurrió. Los sacerdotes preparaban el animal, vemos, y en el caso del ave, bueno, el sacerdote se acercará al altar y de una uñada le cortará la cabeza al ave, ¿no? Entonces, bueno, hay más detalles, como les dije, esto es bastante amplio, no me puedo detener en unos detalles básicos. Vemos el propósito es expiación por el oferente y olor grato para Hashem. Fijaos porque lo que dice aquí del holocausto, si el versículo 3 dice: si su ofrenda es quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto, lo traerá a la entrada del tabernáculo para que pueda ser aceptada por Hashem. Pondrá su mano sobre la cabeza y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Es decir, que el animal tomaba la posición de que en este caso de la persona que la llevaba, del oferente, que fue precisamente lo que hizo Yeshua con nosotros, ¿no? Yeshua tomó nuestro lugar, ¿no? Entonces, seguimos adelante, vamos a seguir con la próxima, no nos vamos a detener en una sola. En cuanto a las ofrendas u oblación, lo que es la minjá, bueno, aquí hay muchísimos detalles en cuanto a la minjá. La minjá, como pueden darse cuenta, en los casos era grano, era una ofrenda vegetal, y generalmente se acompañaba, después de un holocausto, se acompañaba con una minjá. Se sobreentendía que, bueno, ya una persona, por ejemplo, que pecaba, llevaba su hatat, después llevaba su olá, y una vez que estaba reconciliado, entonces tenía la opción de la minjá o un shelamín. Y fijaos porque en este caso la minjá
que es una ofrenda vegetal, lleva aceite, cuestión que no pasa con las anteriores. ¿Por qué? Bueno, ya aquí esto nos da un airecillo a entender de que ya hay comunión de parte del Eterno. Una persona que estaba en pecado y estaba en deuda delante del Eterno no podía llevar una minjá de entrada. Tenía que saldar la deuda con el Eterno, reconciliarse y posteriormente es que podía hacer esto. Es que inclusive hoy en día entre las mismas personas, ¿qué enemigos van y se sientan a comer en la misma mesa si no hacen las paces primero? Es más fácil quizás entenderlo nosotros hoy en día entre las personas, pero a veces se piensa o no se hace lo mismo con referencia al Eterno, ¿no? Y el Eterno nos dejó esto para que nosotros pudiéramos ver que tenemos que ponernos como seres humanos que muchas veces erramos, tenemos que ponernos a juicio delante de Él para poder estar en Shalom. De lo contrario es imposible, ¿no? Es imposible que sea que estemos en Shalom con el Eterno. Entonces, aquí bueno, en realidad aquí he colocado un resumen de 3, pero en realidad son más. Fijaos que la primera es una ofrenda de grano vegetal. La segunda es harina, flor de harina, que es la harina bastante bien molida, ¿no? Y esta es al horno, ¿no? Horneada. Otra es sofrita, ¿no? En sartén. Otra que se hace es en olla. También se habla de los primeros frutos, lo que es un reshit, ¿no? Una primicia. En cuanto a la minja, hay muchos detalles, ¿no? En cuanto a la minja. Para dar detalles importantes utilizaba aceite de oliva y fijaos que también en la minja se colocaba incienso. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque si miran el Mishkan, ¿no? El lugar donde había aceite de oliva y donde había incienso era del lado de adentro del lugar santo, ¿no? Lo que llaman el lugar santo, ¿no? Allí había estos dos elementos y antes de ello, antes de que el sacerdote pudiera entrar al lugar santo, tenía que haber pasado por el altar del holocausto y luego ir al lavacro, lavarse y posteriormente es que podía entrar en ese lugar. Y precisamente este grano, esta ofrenda de grano vegetal, si nos ponemos a ver, tiene esos elementos y esto denota que ya existe una comunión con el Eterno. Tenemos la ofrenda de grano vegetal, en este caso se consumaba, ¿no? En el fuego se llevaba sin tostar, pero luego en conjunto con incienso y aceite, se consumaba allí en el fuego en aroma grato. Fijaos algo bien interesante, que todo, primero y principal, el fuego del altar lo enciende el Eterno. Ese fuego es fuego del Eterno. De allí aquel famoso fuego extraño, ¿no? Del altar que llevaron Nadab y Abiú y que se denota como un fuego extraño. Recordarán en la inauguración del Mishkan, por decirlo de alguna manera, quien encendió el fuego fue el Eterno y era un fuego que tenía que estar limpiando constantemente porque las cenizas buscaban apagarlo y tenía que tener un mantenimiento constante. Así que el arduo trabajo que tenía este altar no era nada fácil. Ellos eran responsables de que no se apagara el fuego, que las cenizas no apagaran el fuego. Entonces están las horneadas, ¿no? También hechas de flor de harina, que en este caso habían unas que eran hechas de masa sola, horneadas, y salía como bizcochos, y otras que era como una oblea, ¿no? La hacían de varias maneras en cuanto se refiere a hacer las horneadas. Hay unas que se ligaban antes con aceite,
en la masa y otras que se hacía la masa y luego se les ponía el aceite por encima. Igual pasaba con la que era cocida a la plancha, la que era cocida en olla, y bueno, también había lo que era la ofrenda de los primeros frutos, lo que era el resí, que esto era que traían granos directamente, y es interesante darnos cuenta que esta ofrenda tenían que ser sazonadas con sal. Sabemos que la sal es usada para conservar, ¿no? Eh, y es totalmente lo opuesto a la levadura. Y fijaos que Hashem no acepta levadura en este tipo de ofrenda. Y es interesante, ¿no? Es interesante que Hashem en la minjá se nos presente esto, que debe estar libre de levadura. ¿Por qué? Porque se supone que tienes comunión con el Eterno. Y esto tiene que enseñarnos de que cualquier levadura en nuestras vidas va a hacer que perdamos la comunión con el Eterno. Esa es una enseñanza que podemos sacar de aquí. Ciertamente vamos hacia Pesach y vamos a celebrar Matzat, la festividad de Matzat, y tenemos que sacar la levadura física de nuestras casas. Pero como dijo Pablo, ¿no? Que celebremos la fiesta de panes sin levaduras sacando primero la levadura que más interesa, ¿no? Que es la de adentro, aquella que nos aleja del propósito del Eterno. Esa levadura que nos está haciendo daño. Primero, el problema de las iglesias de Pablo o de las asambleas no era si ellos guardaban Shabbat o no. No era si ellos respetaban la Torah o no. Eso no eran los problemas, porque fueron enseñados por él mismo. El problema de las iglesias de Pablo estaba más que todo enfocado en el trato entre los hermanos, y de allí las grandes problemáticas, y por eso que Pablo hace mucho énfasis en el amor y en todo esto, porque había muchos tratos desiguales y mal habidos entre muchos hermanos de la congregación. Entonces era un área sobre la cual tenía que él enfocarse. Obviamente una persona que está haciendo la labor de guía, de asesor, se va a enfocar en los aspectos donde hay mayor debilidad en una asamblea, en lo que sea, en un equipo de trabajo, ¿no? Se tiene que enfocar para fortalecer esas debilidades. Entonces vemos cómo la levadura está prohibida, ¿no? Está prohibida para tener comunión con el Eterno. Y si lo asociamos a palabras de nuestro don Yeshua HaMashiach, recordarán cuando estuvo con sus discípulos y habló de la levadura de los fariseos, refiriéndose a la doctrina. Una doctrina que quita credibilidad a la palabra del Eterno. Esa es la doctrina que se estaba dando en esa época. El mandato del Eterno prácticamente quedaba abrogado. ¿Por qué? Por tradiciones humanas. Entonces esa levadura es la que los aleja, y a cualquier persona, tanto en la antigüedad como ahora, los aleja del Eterno. Fijaos que Yeshua les dijo a muchos de ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Ellos no parecían que andaban endemoniados ni nada, porque a veces se piensa que nada más aquel que manifiesta un demonio está haciendo la labor de las tinieblas. Pero no, hay muchos que están haciendo labor de las tinieblas cuando invalidan la palabra que Dios ha dado, porque como dije al principio, la palabra de Dios no volverá a él vacía. Cada palabra, cada promesa que Dios ha hecho se cumplirá. ¿Por qué? Porque Hashem ha hablado. Así de sencillo. Y Él es soberano y Señor de todas las cosas. Entonces, prohibida la levadura. Y hay otras prohibiciones más adicionales. Pero llama la atención que en el caso
tenía que sazonarse, ¿no? Con sal. La sal que preserva, la sal es un símbolo de pacto. Y fijaos lo interesante de esto porque pacto de sal, ¿no? Llamó Hashem a el pacto que hizo de Shalom con Pinhas. Así que esto tiene que llamarnos mucho la atención y llevarnos a comprender ciertos detalles. Está también las ofrendas de paz, el shelamín. Esta ofrenda también podía ser de la vacada, del rebaño o de cabras. Y fijaos lo interesante, ¿no? Porque el shelamín, si una persona, fijaos que aquí ya no aparece ni aves ni nada, ya aparece una cabra, pero una persona quizás estaba en capacidad de llevar un shelamín, pero el que no estaba en capacidad de llevar un shelamín llevaba una minja, una ofrenda de grano o lo que sea. Lo importante, bueno, lo que sea dentro de los parámetros que estipula el Señor. Pero lo importante es que nadie se quedara sin ser partícipes de la reconciliación y de estar a la mesa con el Eterno. Porque si hay algo que caracteriza el Shelamín, es que aquí hay participación de aquel que se acerca, ¿no? De aquella persona que da esta ofrenda. Los motivos, bueno, puede ser voluntaria, por agradecimiento, por un voto. Agradecimiento, bueno, Hashem recibió el Hatat por el pecado y recibió el Olá por la reconciliación, y ahora le trae un Shelamín por agradecimiento, por volver a tener comunión con el Eterno. O si ya está en comunión y no está en pecado, por decirlo de una manera muy ideal, podía traer un Shelamín para ofrecérselo al Eterno. Esto de alguna manera tiene que hacernos ver a nosotros de que siempre el Eterno recibe nuestro Shelamín cuando estamos en comunión con Él. De hecho, una vez que tocamos la minjá, recordarán que en la porción pasada se hablaba o mejor dicho, en el libro de Shemot, de Éxodo, se hablaba del holocausto en la mañana y el que era por la tarde, ¿no? Las dos ofrendas, la de la mañana y la de la tarde. Hoy en día esto puede ser tomado como oración, ¿no? Obligatoria. Por ejemplo, si lo llevamos hasta nuestros días, porque siempre había en la mañana una ofrenda que quizás que en el judaísmo lo han llamado el shaharit o la oración de la mañana, y había una ofrenda también por la tarde, que es lo que han llamado la minja, aunque también estaba el arbit por la noche. Pero si nos ponemos a ver, quizás esto de alguna manera ya ha sido trasladado, ya alguien se lo ha pensado de alguna manera, y esto debería ser nuestras ofrendas, nuestro shelamín diario, aparte. Y fijaos, porque el sistema, vamos a decirle sistema sacrificial, como lo nombran en muchos libros, el sistema sacrificial nos está mostrando nuestra conducta de adoración hacia el Eterno. El Eterno pedía 2 sacrificios diarios. No me gusta llamarlo sacrificio, pero por efectos de entender, ¿no? Tenía 2 sacrificios diarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Eso puede ser interpretado como motivos de oraciones matutinos y motivos de oración vespertinos. Entonces, y aparte de eso, habían los que correspondían a Shabbat. Entonces, claro, ya de esta manera podemos darnos cuenta de que el Eterno nos está pidiendo, ¿no?, nuestras ofrendas, nuestro shelamín, en el momento que corresponde. Y fijaos que esto totalmente es aplicable, ¿no?, hoy en día. Entonces, fijaos que aquí en el shelamín hay algo que llama la atención, y es la grasa y la sangre, ¿no? Y es que la grasa es de Hashem y la sangre tenemos prohibición. Fijaos, el versículo 16 dice: el Cohen, el sacerdote, los hará subir en humo sobre el altar, es comida, una ofrenda hecha por fuego para ser de aroma fragante.
toda la grasa pertenece a Hashem. Será una regulación permanente por todas sus generaciones, donde quiera que vivan. Escuchad esto. Donde quiera que vivan, no comerán grasa ni sangre. La grosura es del Eterno. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Bueno, un animal cuando tenía grosura era porque simplemente comía más de lo que gastaba. Esa es la explicación. Una persona que está, bueno, que hoy en día también hay obesidad por mala alimentación, tantos azúcares, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero básicamente en la antigüedad que no habían estas cosas, o a la misma manera que lo vemos hoy en día, una persona acumulaba grasa cuando acumulaba más de lo que en realidad gastaba. Esto era un excedente. Es algo, esto significa claramente que estás recibiendo de parte de Dios más de lo que en realidad necesitas. Porque a veces pensamos que eso no viene o no tiene nada que ver o no, y resulta que sí. Resulta que todo esto tiene obviamente que ver. Entonces, y la sangre tiene un motivo muy especial, porque fijaos porque la sangre se dice claramente, fijaos en Deuteronomio capítulo 12 versículo 23, a Moshe le fue dicho claramente, solamente que te mantengas firme de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Y entonces, y esto está en Levíticos 11:17, cuando dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Fijaos que es interesante darnos cuenta de algo. Hashem nos tiene prohibido comer sangre, pero a su vez Yeshua cuando vino dijo, esta es mi sangre, que es derramada por todos vosotros. Entonces aquí es muy obvio que la sangre hay un misterio, ¿no? Hay un misterio bien profundo, y que nosotros básicamente nos falta, ¿no? Nos falta básicamente quizás a nivel de curiosidad nos gustaría conocer ciertas cosas, pero ya esto es algo que Dios lo tiene controlado, ¿no? Dentro de su propia eh, soberanía, Dios tiene controlado todo esto. Entonces, simplemente esto es algo que debemos obedecer, ¿no? El evitar comer sangre, porque Dios que nos ha creado y que sabe cómo son todas las cosas, tiene sus razones y muy bien sustentadas, estoy seguro, para no comer sangre y evitar todo este tipo de cosas. Entonces, fijaos que de la única sangre, quizás de una manera muy figurativa, pero la única sangre que tenemos permiso, sobre la cual nosotros podemos acceder a ella, es la sangre que fue derramada por Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque es la sangre sobre la cual se está haciendo expiación por nosotros, que no nos contaminemos con más nada. Eso es lo que les puedo decir en cuanto a este punto. Están las ofrendas por el pecado. Fijaos que el pecado se evalúa de diferentes maneras y me llama la atención, ¿no? Porque se evalúa a nivel personal, a nivel congregacional, e inclusive se habla del liderazgo de un líder cuando peca. Y hay varios puntos aquí que son de interés, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? Porque ciertamente Dios tiene propósitos a nivel individual o propósitos personales, pero también tiene propósitos comunales o congregacionales como pueblo. Y esto también tiene que llamarnos la atención, porque al final Dios está organizando todo para que su propósito se cumpla, ¿no? Y lo vemos a nivel de persona, ¿no? Pero a nivel de congregación también vemos que hay pecados, y
por ejemplo, en Yom Kippur, cuando se hacía la expiación del pecado, se iba primero por el sacerdote mismo, que en este caso era el líder. Después se iba por el pecado del resto del sacerdocio. Después de último se iba por el pueblo de Israel. Primero el sacerdote, el sumo sacerdote, por su propio pecado, luego por los que son de él, y luego por la asamblea o el pueblo, como lo quieran llamar. Entonces, es interesante que veamos que hay diferentes tipos de pecado y que son tratados por el Eterno de una u otra manera. Y de hecho lo vemos a lo largo de toda la escritura. Por ejemplo, un caso muy obvio es cuando el pueblo de la casa del sur, la casa de Judá, irrespetó el Shemitah. Entonces, como irrespeta el año sabático de la tierra como pueblo a nivel congregacional, ellos fueron echados de allí, de la tierra, y volvieron 70 años después que pagaron su condena, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos que esto en realidad se cumple, ¿no? Si imaginaos que esto fue con el año sabático de la tierra, cuánto más importante somos nosotros, ¿no? Con respecto al Shabbat. Entonces, esto tiene que hacernos reflexionar, porque el pueblo fue echado al exilio precisamente por irrespetar instrucciones de parte del Eterno. Ellos han vuelto, ¿no? Lo que se llama la casada, ¿no? La figura de la casada y la que se le dio carta de divorcio. Las tribus que no volvieron están como metidas dentro del pueblo que se le dio carta de divorcio. Aquellos, es decir, aquellos que el marido tiene que morir para ser reinjertado, es decir, Dios mismo, es decir, Yeshua HaMashiach tiene que morir, o murió, mejor dicho, ¿para qué? Para reinjertar a aquellos que se les ha dado carta de repudio, y también aquellos que han sido injertados extranjeros, pero que estaban sin pueblo, estaban sin Dios, estaban sin pacto, y que obligatoriamente tienen que adquirir un compromiso por parte del Eterno. Y recuerden también que los sacerdotes tienen o los profetas, perdón, tenían la figura de aquella que es la casada. ¿Y qué dice la profecía? Alégrate tú, aquella que estaba sin marido, la divorciada, porque más son los hijos de la divorciada que los hijos de la casada. Y esto es apuntando al futuro, es decir, que el profeta lo veía como que en el futuro o hoy en día todavía hay una casada. Entonces esto es algo hay que separar muy bien cada una de las figuras dentro de la escritura, porque no todas las palabras aplican a todos por igual. Entonces, fijaos esto interesante, porque aquí en el Hatat, en el pecado, voy a hacer un recordatorio de esto que es muy interesante, que es el juramento de Yeshua. Fijaos lo que dice el Levítico 5:1, perdón, dice: si una persona que es un testigo que ha jurado para testificar peca, si una persona que es un testigo que ha jurado para testificar peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Y voy a explicar esto porque esto le pasó a Yeshua. Cuando lo que dice aquí claramente es que una persona que está bajo juramento para testificar y que ha sido testigo de algo y se le pregunta, esa persona tiene que decir lo que vio. Tiene que dar el testimonio. Entonces, y si no lo hace, está en pecado. ¿Por qué digo esto? Vamos a seguir leyendo. Porque esto fue lo que ocurrió, ¿no? Esto fue lo que ocurrió cuando Yeshua es interpelado por Caifás, sacerdote o sumo sacerdote que estaba de manera impuesta, ¿no? Porque sabemos que no era legítimo, pero
estaba impuesto allí, pero aún siendo impuesto, estaba ocupando el lugar. Por eso es que no sabemos, a veces pensamos que el propósito de Dios es bastante visible a nuestros ojos, pero a veces no sabemos, en realidad no es así tan visible. ¿Por qué? Porque fijaos, quién era el sumo sacerdote, en realidad era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba en el desierto, es decir, que Juan el Bautista no le tocó entregar a Yeshua como tal. Y fijaos por qué, cómo Dios mueve las piezas para que y protege a su pueblo de las circunstancias. Y resulta que aquellos que de una manera muy quizás por usura, ¿no? Por querer ocupar una posición, un puesto, un cargo, se colocaron allí a dirigir, ¿no? El sacerdocio. En ese momento resulta que les tocó la parte más difícil, que es eh, mm, ajusticiar a Yeshua. Yo digo ajusticiar dentro de la no justicia que tenía el pueblo en ese momento, o el sacerdocio en ese momento. Cuestión que el legítimo, que era Juan el Bautista, obviamente era en el desierto y no le tocó a él hacer esa labor. Entonces fijaos cómo el Eterno mueve las piezas, ¿no? Mueve las piezas para que el propósito se cumpla. Y fijaos lo siguiente, porque en Mateo 26:6-2 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, y fijaos lo que dice aquí el sumo sacerdote, porque tiene que ver con el versículo de arriba. Dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Escuchad allí, porque allí el sumo sacerdote apeló a la palabra, al juramento, a testificar. Obviamente Yeshua, siendo Hashem mismo, ¿no?, el heredero en esta tierra, quien recordemos que el hijo es el que se llama hijo a quien procede de algo que fue primero, o que viene en superior, ¿no? Entonces, en este caso Yeshua, como viene de arriba, tenía que testificar, ¿no?, todo lo que él ha visto. Obviamente él es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega. Es decir, que Yeshua lo tenía que decir ahora. Y si vemos el ministerio de Yeshua, él siempre estuvo detrás del telón en algunas áreas, ¿no? Y preguntaba a sus discípulos: ¿quiénes dicen que soy? ¿Quiénes dicen que soy? Y algunos le decía, a algunos demonios que se le revelaban apenas él llegaba y decía: tú eres, y le decía: cállate, y les hacía cerrar la boca, porque todo esto tiene un propósito. Recordemos que Yeshua viene con una misión, y la misión venía con referencia al pecado. Obviamente, si el adversario se hubiese dado cuenta que llevando a Yeshua al madero traería salvación a toda la humanidad, obviamente en vez de tentarlo lo hubiese cuidado, porque no le convenía, ¿no? Pero fijaos, porque el sacerdote aquí conjura a Yeshua, y ahora Yeshua tiene que decirlo todo, o si no, hubiese pecado en el último momento, ¿no? Pero fijaos cómo todo lo que ocurre, ¿no? Porque dice: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Yeshua dijo: tú lo has dicho, y además os digo. O sea, dijo: tú lo has dicho, pero ahora me toca a mí decirlo, porque así lo tiene que ser, ¿no? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Obviamente, la misma Torá comenta que cuando el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, ya sea intencionalmente o no intencional por accidente, obviamente el sumo sacerdote debe morir. Entonces, fijaos porque esto es interesantísimo lo que pasa aquí. Dicen, ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, aquí no se muestra, pero en el otro evangelio se muestra que a Yeshua le vendaron los ojos y por eso le golpeaban y le decían profetiza, ¿no? Porque obviamente no estaba viendo quién le estaba golpeando, ¿no? Pero eso no sale aquí. Pero bueno, más allá de ello, lo que está ocurriendo aquí es que Yeshua se le fue entregado, Juan el Bautista le entrega la custodia como sacerdote, como sumo sacerdote de la orden arónica, a la orden celestial, la orden del cielo, del Rey de Justicia. Y ahora el sumo sacerdote impuesto, que era lo único que le quedaba, él mismo se desautorizó, ¿no? Y básicamente, ¿quién queda? Queda Yeshua mismo, siendo él mismo el Cordero, pero a la vez siendo él mismo el sumo sacerdote. Es decir, que todo dependía única y exclusivamente de él para consumar el pecado. Y esto es excepcional, definitivamente es algo excepcional. De qué manera Dios ha dispuesto todas las cosas para que su propósito se cumpla. Y les voy a decir algo de similar manera o de igual manera seguramente pasará en su segunda venida. Colocará todas las piezas que tenga que colocar para que todo se dé tal y cual como lo ha especificado. Entonces, seguimos. Ya para finalizar, están las ofrendas expiatorias. En cuanto a las ofrendas expiatorias, lo que llaman el Asham, también se habla de pecados por ignorancia, ¿no? Por desconocimiento, ya sea a las cosas sagradas del Eterno. Hay muchísimos motivos por la cual se hace una ofrenda expiatoria, en este caso un Asham. Fijaos lo que dice el versículo 27 del capítulo 5, dice, y si una persona del pueblo de la tierra peca por ignorancia, haciendo lo que no se debe hacer contra alguno de los mandamientos de Hashem, resultando así culpable, entonces claro, me llama la atención y traigo a memoria de que fijaos que él no sabía nada, es ignorante, pero aún así es culpable. Y básicamente esta transgresión, como todo pecado, viene en contra de los mandamientos del Eterno. Tan pronto como se le haga conocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió. Y fijaos lo interesante de esto, porque en cuanto él se haga conocimiento de ello, tiene que ofrendar para el Eterno. Esta debe ser la conducta. Muchas veces hacemos cosas por desconocimiento y aun cuando son por desconocimiento no dejan de ser pecados. Entonces, precisamente por eso debemos nutrirnos de la palabra para poder diferenciar lo bueno y de lo malo como buen sacerdote del Altísimo y sacar todo lo que está en nosotros que por desconocimiento o inclusive por conocimiento no está de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y fijaos que esto debe hacerse, debe ser algo rutinario, algo del día a día, ese crecimiento. Porque el que ama al Eterno, como dijo el apóstol Juan, sigue purificándose a sí mismo. Esto es un caminar, es un andar. Entonces,
Bueno, hay varios motivos, no da tiempo de ver todos los motivos, pero ya para cerrar, fijaos esta lección aprendida de Vayikra. Voy a leerla y voy a leer Isaías capítulo 1, versículos del 10 al 20. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Hashem, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fijaos que aquí el profeta los compara, ¿no?, con Sodoma y Gomorra. Imagínense al nivel que estaba el pueblo. Entonces sigue diciendo: ¿para qué me sirve, dice Hashem, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuanto venís y a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me entregáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué pasaba esto? Obviamente, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Y ya esto es un tema que se ha tocado en diversas oportunidades. Primero viene lo de adentro y después lo de afuera. No es que Hashem, a través de lo espiritual o lo interno, esté desechando lo físico. Como dijo Yeshua, ¿no? Si vas a que a entregar una ofrenda y te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, anda con tu hermano y acomódate con él, y después vas y entregas tu ofrenda. Entonces Yeshua en ningún momento descartó lo físico, para nada tampoco. Simplemente que lo de afuera no sirve para nada si lo de adentro no está en orden. Y fijaos este pueblo, porque este pueblo estaba por dentro, estaba en desorden total, por lo tanto lo de afuera no tenía sentido. No tenía sentido. Y por eso es que Hashem no se maravilla porque le lleven un cordero o un holocausto, porque lo ideal sería que no le llevaran nada. ¿Por qué? Porque es un pueblo obediente y no peca. Este fue el mecanismo para mantenerlos en comunión, mientras nuestro Adón Yeshua HaMashiach viniera y pagara, él mismo fuera el cordero y él mismo fuera el sumo sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos, ¿no? Para expiar por nosotros, o expiar en lugar de nosotros. Pero de ninguna manera quiere decir que ya nuestra conducta, ahora que tenemos un sumo sacerdote que es Yeshua, debe ser similar a la de ellos, o que se nos es permitido que nosotros internamente tengamos cosas que desagradan al Eterno. Precisamente el Eterno busca lo mismo ayer, hoy y siempre. La limpieza y la pureza interna, el serle fiel, guardar la sana doctrina es vital, es principal, es decir, cero levaduras. También se habla por allí, no lo leí, pero está allí con la miel, ¿no? De no endulzar los sacrificios. Ojo con esto, porque aunque la miel era usada en sacrificios paganos, y quizás muchos historiadores apuntan a que los israelitas querían usar esto mismo también, resulta que no tiene que ser así. Entonces, el llamado es hacia la obediencia, hacia sacar todo lo que no corresponde del Eterno. Así que creo que este es
lo que nosotros básicamente tenemos que aprender de esta porción Vallicra. Habrá muchas cosas más, pero la idea es que comprendamos los aspectos básicos de cada uno de los korbanot o los sacrificios como lo han traducido. Así que Baruch Hashem, de esta manera nos despedimos de esta porción. Shavua Tov, buen inicio de semana. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul, and don't forget his benefits. He forgives